Ahí estamos. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda clase de la Diplomatura Universitaria en Asistencia Sanitaria en Emergencias y Rescate. Sean todos sumamente bienvenidos. Para nosotros es un placer tenerlos una vez más en nuestra clase, ¿sí? Hoy empezaremos a hablar un tema que es bastante particular porque, de alguna forma, para introducirnos en todo lo que es el ámbito de las emergencias, tenemos que tener algunos factores para poder manejarnos con alguna soltura, más allá de los conocimientos que podamos tener en cada uno de los casos y en cada una de las participaciones que nosotros vamos a tener, ¿sí? Desde ahora y seguramente hasta finalizar la carrera profesional de ustedes, vamos a estar trabajando con lo que llamamos el famoso CES. El famoso CES es lo que, a ver, es uno de los pilares fundamentales para que nosotros podamos desempeñar nuestra tarea de forma profesional, de forma cuidada, de forma consciente, siendo muy respetuoso con todo lo que es el entorno, porque tengan en cuenta que la emergencia no tiene ni tiempo ni lugar, ¿no? Entonces, es muy probable que nosotros no sepamos cuál va a ser el próximo lugar donde nos toque trabajar o cuál va a ser el próximo incidente. Puede ser una persona que atropellaron, puede ser una búsqueda y rescate en una zona de bosques, podemos estar hablando de montañas, podemos estar hablando de inmenso tráfico, pero claramente todos los lugares donde se produzca un incidente, todos los lugares donde se produzca alguna situación de accidente, claramente nos van a representar una escena totalmente distinta, ¿no? Y es por ello también importante saber que de alguna forma la escena en la que vamos a estar trabajando, primero tiene que cumplir con algunas características para que de alguna forma podamos estar desarrollando esta tarea de rescate, esta tarea de atender la emergencia, ¿no? Y claramente vamos a empezar a hacer mucho hincapié en la parte de la seguridad en la escena y la situación. A ver, todo esto tiene su fundamento en una parte pedagógica. Nosotros necesitamos ir aprendiendo cómo desarrollarnos en distintos ambientes, ¿no? Y claramente, a ver, el objetivo de esta pedagogía que nosotros tratamos de implementar o transmitirles a ustedes es que podamos generar un interés del alumno en todo lo que es el cuidado, el autocuidado, la protección, donde vamos a estar trabajando, ¿sí? Y también tener en cuenta que toda esta teoría también tiene que ir acompañada con mucha práctica, porque, como habíamos dicho recién, cada uno de los escenarios que vamos a encontrar van a ser totalmente distintos. Pueden ser parecidos, ¿sí? Pero necesitamos que cada uno de estos escenarios sea tomado como un escenario nuevo, como un escenario único, y que no caigamos en la confianza de decir, esto de alguna forma ya lo sé, y caer en el trabajo mecanizado. Necesitamos siempre tener justamente, a ver, mucha información. También vamos a tener que tener, a ver, un diseño de la exposición que nosotros vamos a ir haciendo con respecto al lugar donde vamos a estar trabajando, porque recuerden que vamos a estar siendo apoyados por personal de despacho, ¿no? Con todo lo que son las instrucciones de prearribo, las instrucciones de post-despacho. Entonces, claramente también tenemos que tener en cada una de las nuevas emergencias que se vayan presentando una motivación distinta para que de alguna forma se pueda lograr un trabajo satisfactorio con buenos rendimientos en todo lo que es justamente la atención prehospitalaria de las emergencias. Y claramente, una vez que nosotros empezamos a ver qué es la seguridad, qué es la escena de la situación, tenemos que tener en cuenta justamente que lo que nosotros vamos a estar haciendo es una primera incidencia. Nosotros vamos a hacer el primer eslabón de respuesta justamente en situaciones de urgencia, en situaciones de emergencia. Como primeros eslabones, nosotros tenemos que organizarnos en cuanto a la información que nosotros vamos a ir obteniendo, ¿no? Por eso la obtención de datos siempre es primordial y es una de las herramientas que nosotros vamos a tener para poder trabajar. A ver, tanto con los datos subjetivos, como los datos objetivos,
también los datos de alguna forma históricos, actuales del paciente, todo lo que es la cinemática del trauma, buscar cuáles son, a ver, las fuentes, si son fuentes primarias o secundarias de información. Muchas veces el accidente o el incidente nos brinda una información y esa información la tenemos que ir procesando. Y claramente también otra información es dada por todas las personas que pueden ser testigos eventuales o también otras instituciones que pueden ser primeros respondientes en esta situación, ¿sí? Entonces, para tener en claro que nosotros vamos a estar trabajando en un ambiente que puede ser muy diverso, primero vamos a tener estos fundamentales pilares que son la seguridad, la escena y la situación. Una vez que conozcamos estos pilares, empezaremos con lo que es la atención primaria, donde al paciente de alguna forma empezaremos a ver qué tipo de respuesta le vamos a dar. Recuerden que en general tenemos una sociedad que está ávida de contenciones y recuerden también que de alguna forma cuando sucede un evento de estas características, esta persona, el accidentado, que es la víctima, que pasa a ser nuestro paciente desde el momento que tomamos contacto con él, de alguna forma también necesita respuestas y necesita que empecemos a procesar todas nuestras acciones para tratar de minimizar los efectos colaterales, para tratar de que de alguna forma deje de tener dolencias, deje de tener esa preocupación y empecemos a solucionar, ¿sí? Entonces, en un primer momento hablábamos de que una atención primaria estaba simplemente referida a todo lo que son los primeros auxilios. Hoy, la comprobación científica nos dice que no solo debemos dar primeros auxilios, sino que también vamos a prestar los primeros socorros. Probablemente cuando nos encontramos en una de estas situaciones, muchos de nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo trabajar con respecto a qué tipo de auxilios vamos a dar, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es, si bien es cierto que es importante dar primeros auxilios, no siempre los vamos a poder dar y vamos a transformar esto en los primeros socorros. Un primer socorro va a estar dado en la posibilidad de hacer una atención primaria desde lo que es el corte de una ruta, hacer una llamada de emergencia a la central de despacho para que pueda enviar los recursos correspondientes. Claramente estamos hablando que nosotros vamos a hacer ese primer eslabón, entonces nuestra capacidad de respuesta también tiene que ser totalmente distinta, ¿sí? ¿Qué es la atención primaria? Es la primera ayuda que ofrece el respondiente durante una emergencia médica. Y esa primera ayuda, como dijimos, puede ser de distintos factores. Puede ser una ayuda de contención, puede ser una ayuda afectiva, psicológica, sanitaria, de primeros auxilios, donde empezaremos a utilizar estas técnicas para el curado o el cuidado de estas personas que están pasando por estos incidentes, ¿no? Claramente complementamos también con todo lo que son los primeros socorros. Los primeros socorros probablemente sea también ayudar a esa persona, ayudar a la gente que está prestando una logística o que está prestando una atención, ponernos a disposición. Y acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta tres artículos del Código Penal, el artículo 106, 107 y 108, donde hablamos de todo lo que es el abandono de la persona, la impericia y la negligencia. Vamos a tratar de que nuestro proceder no sea con impericia, sino que sea un proceder prudente, de acuerdo a la sabiduría que nosotros vamos a tener, y claramente vamos a hacer todo lo posible para no dejar abandonada a esa persona que de alguna forma está pasando por esta situación compleja, por este incidente, por este accidente, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es simplemente el hecho de prestar la mínima colaboración que nosotros podamos empezar a dar. Partamos de esa base, ¿no? Como dije recién, desde cortar el tránsito, prestar un apoyo logístico, una contención, no dejar sola a la víctima para no proceder a lo que es el abandono de la persona. Esta ayuda inicial puede ser desde pedir ayuda hasta la aplicación de procedimientos y técnicas dirigidas a tratar condiciones traumáticas. Claramente, de acuerdo a nuestro saber y entender, vamos a ir actuando de acuerdo a lo que nosotros podamos dar. La ley no nos va a juzgar tal vez por algo que hagamos tratando de ayudar, ¿sí? Pero sí claramente nos va a juzgar
cuando hagamos o dejemos de hacer algo para ayudar a esa persona o evitar que esa persona de alguna forma se sienta abandonada en todo lo que es la contención que necesita, ¿sí? Fíjense qué importante esa primera ayuda, porque cuando nosotros empezamos a hablar de emergencias, nosotros vamos a saber que la emergencia es algo que emerge, es un hecho que de alguna forma nos aparece súbitamente en nuestra vida y como claramente empezamos a ver en la imagen, de alguna forma nos desestructura, también necesita un compromiso porque esta comunidad en la que vivimos, esta sociedad, también necesita respuestas, también necesita colaboración, ¿sí? Y muchas veces esta emergencia, en este aparecer de golpe, en esto súbito que aparece, probablemente nos desestructure y no sepamos cómo actuar. Por eso también ahí es donde nosotros apuntamos con un perfil de capacitación y entrenamiento permanente para que de alguna forma podamos generar estas redes de autoprotección en nuestra sociedad y todos podamos ser parte de alguna forma a la atención o la primera respuesta en situaciones de urgencia, de emergencia, accidentes, incidentes, etcétera, etcétera. Es muy importante que todos podamos ser parte, ¿no? Y fíjense que probablemente nosotros pasemos a tener un actuar de un profesional, ese profesional que va a estar trabajando en la calle, en todo lo que es el ámbito prehospitalario, porque justamente vamos a estar apuntando a una cultura general donde los primeros respondientes, los paramédicos, los diplomados en asistencia sanitaria, puedan tener una condición global para poder atender las distintas emergencias que se vayan presentando. Como bien saben ustedes, a ver, desde que nosotros portamos una estrella de la vida, donde buscamos la detección, el reporte, todo lo que es la respuesta, el cuidado en el sitio, el cuidado durante el traslado, la transferencia a cuidados definitivos, implica que una emergencia puede ser tan compleja que puede tener desde cuestiones sanitarias, sumadas a cuestiones de seguridad, a cuestiones bomberiles o cuestiones sociogeográficas que de alguna forma van a ir tomando otro tinte en cada una de las incidencias de emergencia que vayamos encontrando, ¿sí? Nosotros debemos ser tal vez la paz que, o el orden o la disciplina que empieza a trabajar donde todas las otras personas ven un caos, donde todos ponen una situación de conflicto, de confusión, donde todos encuentran un desorden, es ahí, perdón, es ahí donde nosotros empezamos a trabajar y por eso hablamos de que todo lo que es la atención sanitaria tiene que ser muy directiva, muy vertical, muy disciplinada, porque de alguna forma somos las personas que vamos a ir poniendo ese orden en toda esta situación de descontrol, de caos, en esta situación donde vamos a encontrar mucha ansiedad, mucha angustia y probablemente muchos heridos, ¿por qué no hablar también de personas fallecidas? Ahí es donde justamente empieza nuestra tarea, ¿no? Como primer eslabón en todo lo que son los sistemas de respuesta en situaciones de emergencia. Y fíjense que esta imagen es muy rica porque claramente podemos hablar de lo que encontramos a través, o la información que encontramos a través de una cinemática del trauma, la información que encontramos en una cuestión afectiva, en una cuestión de contención, también en situaciones de contención sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Qué sería la emergencia? ¿Qué sería un desastre? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? ¿Por qué hablamos de emergencia y por qué hablamos de desastre en todo este tipo de situaciones que nosotros vamos a ir encontrando? ¿Sí? A ver, una emergencia tal vez probablemente sea un hecho de origen súbito que pone en riesgo o compromete la salud de una comunidad o de cada uno de sus integrantes. Siniestros que producen víctimas y daños económicos. A ver, todo esto hace a lo que es la emergencia, ¿no? Porque también todo esto tiene un efecto colateral psicológico, un efecto colateral económico. Las emergencias generan mucho gasto. Hoy por hoy es muy difícil tener claramente el costo acabado de lo que significa la participación de distintas instituciones en una situación de emergencia. La movilización de distintos vehículos, de los organismos necesarios,
Y fíjense que claramente estamos hablando de muchas instituciones que van a estar participando, desde Policía de Tránsito, que hará la seguridad vial, hará la seguridad necesaria para generar un corredor sanitario, la policía que va a estar resguardando la escena, los bomberos, la participación de una, dos, tres ambulancias según la necesidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo de alguna forma todo esto empieza a generar una movida muy importante. La emergencia no solo se queda ahí, sino que empieza a tener justamente otros tintes, otros movimientos, otras situaciones donde se ve comprometido todo el esfuerzo de distintas instituciones y de personal de rescate y de personal sanitario. A ver, una emergencia la vamos a poder contener justamente con los recursos que nosotros tenemos de forma local en nuestra jurisdicción. Pero cuando esos recursos ya no son suficientes, cuando de alguna forma esos recursos empiezan a necesitar ser complementados, nos encontraremos en una situación de desastre donde ya no vamos a poder responder a esta emergencia simplemente con los recursos que nosotros tenemos, sino que vamos a necesitar también la ayuda de otras jurisdicciones, de otros organismos que puedan de alguna forma atender a la magnitud que produce esta cantidad de víctimas y que produce esta necesidad de contención mucho más importante que la emergencia, ¿no? Porque acá, al no tener todos los recursos, claramente vamos a tener que trabajar con múltiples víctimas, vamos a tener que trabajar en otro tipo de situaciones complejas y vamos a tener que tratar de dar la mejor respuesta a todo esto, ¿no? De esta forma, ya sea en los desastres, en las emergencias, en las urgencias, nosotros iremos haciendo una evaluación permanente de todo lo que son las amenazas, las vulnerabilidades, todo lo que son los factores de riesgo, cada uno de los riesgos que pueden tener incidencia. ¿Y por qué estamos apuntando a cada una de estas situaciones? Porque claramente nosotros tenemos que empezar a trabajar con estos pilares de seguridad, escena y situación. Estos pilares que de alguna forma van a marcar justamente el desarrollo, el buen desarrollo de la respuesta a la emergencia, ¿no? Entonces, con respecto a las amenazas y las vulnerabilidades, las amenazas va a ser esa situación que probablemente o potencialmente esté afectando la integridad o la seguridad donde vamos a estar trabajando. Y la vulnerabilidad como factor de riesgo lo tenemos que tomar como en aquello que nosotros podemos encontrar alguna debilidad. ¿Cuál puede ser justamente una debilidad? El tema de la seguridad, el tema de no conocer cuál es la escena donde vamos a estar trabajando. De alguna forma estamos expuestos y quedamos vulnerables al medio social, al medio climático, al medio geográfico. Fíjense cómo todos estos factores de alguna forma empiezan a ser factores de riesgo que si no son controlados, probablemente se vuelvan en contra de todo lo que es nuestra atención en lo que es a la emergencia, ¿no? Esta probabilidad de daños sociales, ambientales, económicos en una comunidad específica, en un determinado periodo de tiempo, en función de la amenaza y la vulnerabilidad, es llamada riesgo. Y cada uno de estos riesgos lo tenemos que tener en cuenta justamente para poder atender y estar sumamente atentos para no bajar la guardia, para no debilitarnos en lo que puede ser alguna amenaza, en lo que puede ser alguna vulnerabilidad. Dentro de estos factores de riesgos, claramente vamos a tener algunos que no van a poder ser modificables, como por ejemplo lo que es la cultura de la sociedad en la que nosotros vamos a estar trabajando, la economía, porque, como decíamos recién, tiene también incidencia en cada una de las respuestas de emergencia, ¿no? Imagínense esto de poder optimizar y hacer una respuesta adecuada llevando las necesidades particulares y esenciales para una emergencia. No siempre tenemos las ambulancias correspondientes, no siempre tenemos la logística o el material necesario para poder trabajar
en estas situaciones de emergencia y claramente pasan a ser estos desastres o este caos que de alguna forma afecta el normal desarrollo de esta emergencia, ¿no? La topografía, la geografía, el clima, como dijimos, la cultura, son riesgos que no son modificables, son riesgos que los vamos a encontrar de por sí en cada una de las emergencias y es muy probable que tengamos que empezar a lidiar con ellos. Pero fíjense que estas amenazas, vulnerabilidades que generan algunos factores de riesgo, por el otro lado, está bueno que existan porque también vamos a encontrar algunos que sí van a ser modificables. Y es ahí donde a través de la capacitación, la enseñanza, la prevención, esto de generar estas redes de autocontención, de generar estas redes donde la sociedad nuestra va a estar un poco más cuidada porque todos van a tener alguna participación, de alguna forma va a modificar todos estos riesgos que nosotros podemos ir encontrando. Fíjense que si nosotros tenemos una sociedad culta, probablemente empecemos a bajar los factores de riesgo en relación a los accidentes de tránsito. Si nosotros empezamos una capacitación, una formación, ya con nuestros pequeños, los más pequeños de nuestra sociedad, iremos a enseñándoles qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar, cómo poder desenvolvernos en distintas situaciones de emergencia, ¿no? Y claramente nuestros niños van a tal vez ya crecer con una idea, una formación para estar atentos a una primera respuesta y saber cómo desenvolverse, ¿sí? Estos factores de riesgo tal vez modificables en los que podemos empezar a trabajar son todo lo que es la prevención, la seguridad urbana. Fíjense que luego vamos a estar trabajando mucho en la parte de accidentes domésticos. Entonces, qué importante empezar a hacer una seguridad doméstica, que es, digamos, a ver, poner de forma segura todo lo que es nuestra zona de confort, nuestra zona de descanso, hacer prevención. Ya todo eso lo iremos trabajando en esta clase y podemos ir descubriendo justamente que todas estas cuestiones se pueden prevenir, se pueden modificar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la secuencia que nosotros vamos a tener en cada una de las situaciones de emergencia, de urgencia, en los accidentes, en los incidentes, ya sean situaciones policiales de tipo bomberil o de tipo sanitario? Bueno, claramente, a ver, la base va a estar dada justamente en la seguridad de la escena y la situación como primer factor. Luego nos apoyaremos justamente en el principio paz, que justamente habla de todo lo que es la parte de socorro, la parte de contención. Entonces, fíjense que si bien es cierto, cada una de las emergencias va a ser totalmente distintas, la base va a ser general para todas y vamos a partir en la base de la seguridad. Y acá empezamos a hablar un poquito de la seguridad. ¿Qué será la seguridad? Acá probablemente yo los tenga que invitar a que de alguna forma tratemos de ser un poquito egoístas y empecemos a tener en cuenta la seguridad nuestra. No va a haber nada más importante que la seguridad nuestra. Y en este caso, primero tengo que ser yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo, porque si yo no estoy seguro, probablemente no pueda hacer una buena cobertura o una atención justamente a esa situación de accidente o a esa situación de incidente. Yo necesito ser parte de la solución del problema y no parte del problema, porque claramente estaría agravando la situación, necesitaríamos más recursos, necesitaríamos que si yo no actúo bien, si yo no estoy de forma segura, si yo no estoy seguro, probablemente necesitaríamos más personal para de alguna forma obtener una respuesta en todo lo que es esto, ¿no? Proteger, avisar y socorrer van de la mano con lo que es la seguridad, la escena y la situación. Y de alguna forma vamos a ir desarrollando esto, ¿no? Por eso la seguridad es sumamente importante. Primero mi seguridad, en segundo lugar mi seguridad, en tercer lugar mi seguridad. Luego iremos viendo cuál es la seguridad de la escena, cuál es la seguridad que tiene la víctima. La escena va a ser esa representación teatral que nosotros vamos a ir encontrando justamente en cada uno de los distintos eventos. Esta representación teatral, esta escena, de alguna forma nos va a indicar justamente qué es lo que pasó
por qué pasó, y de ahí tendremos que ir estudiando justamente las posibilidades de colaborar, de ayudar, las posibilidades de dar una respuesta ante estas situaciones, o tal vez tener en cuenta otros principios, como tratar de sacar rápidamente a la víctima, tal vez generándole un daño, tal vez teniendo en cuenta vida sobre miembro, miembro sobre funcionalidad, pero tal vez saber que si yo no estoy en una zona segura, lo primero que tengo que hacer es ponerme en una zona segura, ¿no? Y bueno, la situación le iremos desarrollando también. La situación va a ser justamente con todos esos recursos que nosotros vamos a ir contando y vamos a ir encontrándonos para poder tener una adecuada respuesta con los medios y la logística necesaria para cada una de las situaciones. Dentro de lo que es la seguridad, tenemos que ser muy bichos, tenemos que ser muy vivos, porque de alguna forma, si yo necesito primero cuidarme y ser yo primero en cuanto a mi seguridad, tengo que estar muy atento, y acá empezamos a hablar justamente con otra herramienta que nosotros vamos a empezar a trabajar, que es un poco el sensorio, ¿no? En el sensorio vamos a tener que tener muy en cuenta cada uno y todos nuestros sentidos para poder utilizarlos como herramientas para poder hacer ese tipo de respuestas. Con nuestros sentidos estaremos atentos, con nuestros sentidos estaremos viendo esa visión, dejará de ser una visión entubada, enfocada nada más en la situación de emergencia, para convertirse también en una situación, en una visión tal vez mucho más globalizada, donde nosotros estemos atentos a 360 grados a nuestra redonda, justamente para poder estar cuidados, para establecer un perímetro de seguridad. Primero yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo. Esto es sumamente importante. A ver, y con los otros sentidos nos vamos a estar ayudando justamente para que no solo con la vista podamos estar atentos a la seguridad. Fíjense también que los sentidos como el olfato, el gusto, nos van a permitir también detectar otra serie de situaciones riesgosas, otros peligros, para poder estar atentos, ¿no? Como también lo haremos a través del tacto, y fíjense que estamos utilizando simplemente el sensorio, nuestros sentidos, para detectar peligros y justamente para empezar con este tema de este egoísmo de empezar a cuidarnos primero yo, en segundo lugar yo, y así sucesivamente. Eh, Claramente el tema de la seguridad es sumamente importante, chicos. Si ustedes no están seguros para atender a una víctima, claramente lo primero que tienen que hacer ustedes es tener su propia seguridad, ¿sí? Habíamos dicho que necesitamos ser parte de la solución del conflicto, parte de la resolución del problema y no justamente una complicación más. Entonces, a partir de ahora los invito a que empiecen a tener otra mirada totalmente distinta, porque necesitamos que esa mirada se haga carne en ustedes, que esa mirada, esa accionar seguro, sea algo que no permita que ustedes bajen la guardia, no permita que sea algo mecánico, sino que permita que sea algo totalmente pensado, porque vuelvo a decir, hay muchas situaciones de emergencia que pueden ser muy parecidas, pero ninguna va a ser igual a la otra. En todos vamos a tener componentes externos que van a estar trabajando de alguna forma. Algunos van a colaborar, otros no, algunos van a estar afectando, ¿no? Fíjense que cuántas veces personal sanitario va a hacer una respuesta en la vía pública y tiene que tomar intervención personal policial porque el personal sanitario es agredido, los roban, los atacan, o la zona es insegura, estamos trabajando en una, por decir, en una villa de emergencia. Entonces, todos estos factores geográficos, climáticos, sociales, justamente nos tienen que permitir estar sumamente atentos, ¿no? No porque estemos trabajando en nuestro barrio, no porque estemos trabajando en Colonia y General Paz, vamos a estar confiados de que conocemos el centro. Cada una de las intervenciones tiene que ser tomada justamente como algo nuevo, como algo único y con los peligros que podemos llegar a encontrar, con los peligros latentes. Entonces, todos estos factores de riesgo, hablamos de las amenazas, la vulnerabilidad, vamos a tratar de reducirlas justamente a través de la seguridad, ¿sí?
la seguridad por sobre todas las cosas. Y fíjense que cuando empezamos a trabajar en esta escena, en esta representación teatral, de alguna forma empezamos a encontrarnos con situaciones que son un poco más complejas. ¿Cuántos vehículos participan en el accidente? En este vehículo sí, en este vehículo siniestrado, fíjense qué tipo de contención o respuesta vamos a necesitar. Y vamos a necesitar acá una múltiple respuesta, porque vamos a necesitar una contención sanitaria. Claramente puede haber heridos y seguramente los hay. No sabemos cuántas personas iban en la cabina. Claramente tenemos una respuesta bomberil, donde los compañeros de rescate y de bombero se aproximan justamente a la escena para tratar de hacerla segura, para tratar de que esa víctima pueda salir de la zona roja a ser atendida, ¿no? Y esto, bueno, también lo iremos desarrollando a lo largo de la diplomatura en los distintos colores o grados de riesgo que va a tener cada una de las escenas. No es lo mismo que trabajemos en una zona roja a que estemos trabajando en una zona amarilla o en una zona verde, donde la disposición también de nuestros elementos va a ser totalmente distinta. Y fíjense que en una avenida, en una autopista de estas características, se tiene que cuidar la seguridad no solo de la escena, porque hay que ver si esta situación fue un accidente o si tuvo alguna otra complejidad, sino que también se irá cuidando todo lo que es el tráfico de vehículos. Fíjense que hay vehículos que están puestos en contrasentido o en otra dirección de lo que es la dirección de la misma autopista. Esto también hace a que algunos vehículos son posicionados como vehículos de cuidado, donde van a minimizar el efecto de posibles choques o posibles riesgos para cuidar justamente al personal de seguridad, ¿no? Entonces, toda la escena es esta representación en la que nosotros nos vamos a encontrar en el medio de la emergencia, sabiendo qué está pasando, cómo se está actuando, etcétera, etcétera, ¿sí? Y estas escenas pueden ser sumamente complejas. Por eso tenemos que tener esta mirada mucho más global, donde dejemos de lado lo que es el foco y tengamos en cuenta justamente el 360 grados de todo el desempeño o de todo lo que está pasando en esta labor de emergencia. Como habíamos dicho recién, la situación es otro de los pilares importantísimos dentro del CES y que complementan el PAS, ¿sí? La situación, justamente, ahí vamos a tener qué tipo de recursos vamos a necesitar, cuál es la logística que vamos a necesitar, qué tipo de llamada vamos a hacer, a quién vamos a llamar, cuál va a ser la respuesta adecuada que nosotros vamos a tratar de dar para ser partícipes activos y necesarios del cuidado de esa escena y tratar justamente de minimizar estos factores de riesgo. Ahí vamos a poder detectar qué es lo que ocurrió, evaluar también la cinemática del trauma, poder ver cuántas personas están involucradas en este tipo de conflicto, poder también ver los indicios que nos va a mostrar la escena para poder actuar, ¿no? Y acá, si ustedes observan un poquito más la imagen que tenemos en pantalla, podemos hablar de un sinnúmero de accidentes, podemos hablar desde un accidente vial o tal vez la explosión de una autobomba, donde tenemos la posibilidad de atender a víctimas múltiples. ¿A cuál de esas víctimas vamos a atender primero? Tendremos que empezar a priorizar de alguna forma quién tiene la necesidad de ser atendido más rápido o la posibilidad también de tener una mejor sobrevida después de la atención. Quién tendrá la necesidad de un traslado primario, etcétera, etcétera, ¿sí? Dentro de todo lo que es la evaluación de la escena, es sumamente importante que nosotros podamos hacerla de forma rápida. Esto no nos debe llevar más allá de algunos segundos, un par de minutos como máximo, donde también ya tenemos que tener una interacción justamente con todo lo que es la central de despacho y vamos a ir pidiendo la caballería, vamos a utilizar nuestros recursos, etcétera, etcétera. Pero claramente y sumamente importante poner a prueba todo lo que es nuestro sensorio para que de alguna forma podamos tener sumadas esas herramientas que son nuestros sentidos.
ver, escuchar, oler, utilizar el veo, realmente es muy importante, porque en la escena nosotros debemos detectar no solo cuáles son las incidencias, cuáles son las víctimas, sino también estos riesgos o peligros potenciales. Ver por qué estamos amenazados en esa escena y cuáles van a ser las vulnerabilidades que nosotros vamos a tener, ¿sí? Eso tal vez nos lleve a poner un vehículo de sacrificio, como veíamos en la imagen anterior, donde cruzábamos un camión de bomberos, una patrulla, justamente para evitar daños al personal de salud. Claramente, en un accidente de vehículos, donde el vehículo está retorcido, tenemos que hacer silencio, tenemos que escuchar. Esos indicios nos pueden decir desde una persona que está atrapada en los hierros y no la vemos, hasta, por ejemplo, la descarga de fluidos o elementos que sean químicos o elementos peligrosos. Fíjense tú cómo también el oler tiene una participación activa en todo lo que es el sensorio, porque muchas veces nosotros podemos estar trabajando en la víctima que está acostada en el piso, puede ser de noche, puede estar oscuro, y claramente de golpe empezamos a oler un factor de riesgo, como puede ser lo que es un combustible, la nafta del vehículo siniestrado o una situación de peligro también, ¿no? Entonces, realmente el poner nuestros sentidos de forma atenta nos permite tener una capacidad de respuesta, de raciocinio, una capacidad también de juicio crítico, que vamos a estar evaluando permanentemente la escena en la que nos encontramos trabajando y también cuál va a ser la situación que iremos adaptando para lo que nosotros vayamos encontrando en esa escena y cómo vamos limpiando, cómo vamos trabajando en esa escena, ¿no? Pero tengamos en cuenta, ¿y por qué hago hincapié en esto de los sentidos? Porque no siempre vamos a tener el equipo necesario. Nosotros como rescatistas, como personal sanitario, como personal policial, bomberil, de alguna forma empezamos a trabajar en todo lo que es la emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Muchas veces estamos de guardia, pero muchas veces también nos agarra estando con nuestra familia, también nos agarra en nuestro horario de descanso. Y fíjense en cómo nosotros, esta vocación de servicio, que está 24 horas activa, claramente también sin tener los elementos necesarios, de alguna forma empezamos con este compromiso a atender a todas estas necesidades, ¿no? Entonces, nuestros sentidos son esas herramientas que las vamos a poder llevar siempre, que van a estar siempre con nosotros. Es parte de nuestro equipo de protección personal y es algo que nosotros vamos a estar usando permanentemente ante distintas situaciones o eventualidades. Muchos de nosotros no sabemos hacer una correcta llamada de emergencia. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, estas llamadas de emergencia, de golpe vemos que falta mucha cultura general en la gente, ¿no? Y también falta mucho compromiso, porque muchas llamadas de emergencia, está bien, nos dicen que hubo una situación, pero no nos dan datos o datos certeros o datos exhaustivos de lo que está pasando. Y acá, como yo les había invitado recién, es muy importante que nosotros tengamos una viveza importante que nos permita tener esa inteligencia de decir, la obtención de datos, como veníamos charlando, es sumamente importante. En cada una de las incidencias, en cada uno de los accidentes que nosotros podemos encontrar, si yo me animaría a decirles que si nosotros tenemos mucha información sobre lo que está pasando, tanto información objetiva como subjetiva, la información objetiva la iremos recabando nosotros con todo aquello que podemos medir. La subjetiva también la descubriremos con signos y síntomas o con lo que nos vaya contando la gente. Y de alguna forma nos vamos armando en la cabeza esta escena que fue pasando y vamos armando también esta historia clínica que puede llegar a tener el paciente. Mientras más completa y mayor tengamos información, claramente mejor va a ser nuestra forma de respuesta, ¿no? Y fíjense que tal vez teniendo información certera, buena, de primera mano, complementada con una información secundaria, probablemente el 70% de la situación de cada uno de estos accidentes ya se vea de alguna forma resuelta. Porque, a ver, sabiendo cuáles son los recursos que necesitamos,
estamos optimizando tiempo, sabiendo qué es lo que está pasando, cuál es la patología que tiene el paciente, probablemente elijamos mejor a dónde lo vamos a trasladar. No siempre vamos a necesitar tener, por ejemplo, el lugar más cercano, sino que muchas veces, a ver, elegiremos el lugar adecuado para la atención. Acá claramente, por ejemplo, si encontramos a una persona que está teniendo un accidente cerebrovascular y lo tenemos a 2 minutos del dispensario, en la salita de primeros auxilios del pueblo, y lo tenemos, por ejemplo, a 15 minutos de un centro de alta complejidad, a ver, claramente nos vamos a dar cuenta que en una salita de primeros auxilios, esa persona que está teniendo un accidente cerebrovascular no va a poder ser atendida, no es el mejor hospital, no es el mejor recurso. Entonces probablemente elegiremos la segunda opción, donde tengamos que transitar más ruta, donde tengamos que estar mucho más tiempo, ¿sí? Pero estamos yendo justamente a un lugar donde la respuesta va a ser la adecuada, donde esa persona va a tener mayores probabilidades y posibilidades de sobrevida. Fíjense cómo todo esto del CES, todo esto del PAS, del proteger, avisar y socorrer, de alguna forma lo que genera es optimizar estos tiempos. Y la optimización de estos tiempos claramente nos está marcando que es un tiempo que nosotros ganamos. Si nosotros ganamos tiempo, le estamos dando posibilidades de sobrevida a esa persona. Esa posibilidad de sobrevida a esa persona es invaluable, chicos, porque de alguna forma todo esto va a hacer que esa persona pueda restablecerse en su vida cotidiana lo más rápido posible, las incidencias económicas no sean tan terribles, las incidencias o los daños colaterales psicológicos tal vez no sean tan fuertes o se los pueda trabajar distinto, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros no sabemos hacer una llamada de emergencia, la mayoría de nosotros tal vez llama, pero pierde tiempo sin dar algunos datos, ¿no? Y es importante decir, hola, mi nombre es Alejandro Villafañe y estoy en una emergencia, necesito que acudamos para obtener una respuesta porque o necesito una ambulancia o necesito un patrullero, qué tipo de emergencia, identificar el problema que nosotros o la víctima está teniendo. Claramente hay que tratar de tener los mejores datos posibles con respecto a la ubicación donde está pasando ese accidente, ¿no? Tratar de detectar justamente cuáles son las mejores vías de acceso para que tanto la policía como la primera respuesta, a quien le toque responder a esa escena, pueda llegar rápidamente. Indicar todo lo que es la localización exacta, datos que de alguna forma puedan ser referencias y optimizar también el trabajo de la respuesta que va a tener una central, viendo justamente las instrucciones de prearribo, las instrucciones de postdespacho, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué tipo de servicios vamos a necesitar? A ver, ¿es una situación que solo es de seguridad o también vamos a necesitar personal médico, ¿sí? O tal vez no, tal vez pueda ser controlado sin personal médico, entonces tranquilamente un asistente sanitario, un paramédico, de alguna forma también puedan prestar colaboración y respuesta en estas situaciones, ¿no? Tratar de relatar brevemente cuál es la naturaleza del accidente que nosotros estamos siendo testigos o en el cual estamos ayudando, ¿no? Y si tenemos la capacidad de responder solos o justamente necesitamos esa caballería, esa ayuda que de alguna forma nos pueda complementar en nuestro trabajo. Y fíjense que todo esto es sumamente importante porque con esa información, tanto subjetiva como objetiva, que nosotros iremos obteniendo e iremos pasando, de alguna forma estamos optimizando los tiempos de respuesta, estamos optimizando los recursos que vamos a estar enviando. Y acá es donde tal vez empezamos a enseñarle a la gente a trabajar con una regla mnemotécnica que se llama pedir. En el pedir, muchos de ustedes ya la conocen, pero para que nos ubiquemos todos, hace referencia en la P a un paciente. A nosotros no nos interesa saber si esa persona es hombre o mujer o qué tipo de humano tenemos, ¿sí? Sí nos interesa saber en ese paciente si es un paciente adulto o pediátrico, porque de alguna forma, fíjense, que ya estamos optimizando y eligiendo cuál es el recurso adecuado para la
respuesta a ese incidente. En la E encontraremos el estado. Acá estamos haciendo referencia al estado de conciencia o de inconsciencia de esa persona que pasa a ser una víctima, esa víctima que pasa a ser tu paciente desde el momento que toma contacto contigo, ¿no? Y fíjate que en este estado está muy bueno poder detectar rápidamente cuál es el estado de esa persona, que lo vamos a detectar utilizando nuestro sensorio, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cuál es la cadena de atención a la víctima y vamos a ir viendo cuál es el paso a paso que nosotros vamos a utilizar en el sensorio para poder determinar si esa persona está consciente o inconsciente. Si la persona está consciente, es una víctima colaborativa, es una víctima que te va a ayudar porque puede hablar con vos, es una víctima que de alguna forma puede darte información. Ahora, si la persona está inconsciente y su estado es de inconsciencia, claramente esa persona dejó de ser colaborativa, esa persona pasó a ser un peso, un bulto, esa persona pasó a ser un ser humano que necesita atención y no puede darte respuestas de lo que está pasando. La situación claramente se nos complica, ya vamos a necesitar otro tipo de recursos, otro tipo de ayuda y también nuestra inteligencia tiene que estar al orden del día justamente para poder dar una excelente respuesta en la atención en ese accidente. La dirección son los datos fundamentales. ¿Cuál es la calle en la que estás participando? ¿Sí? ¿Entre qué y qué calles se encuentra ese accidente? ¿Por dónde me conviene entrar? ¿Cuál sería la opción más rápida? Los datos de GPS, la geolocalización, la referencia, que nosotros podamos hablar, por ejemplo, estamos en la ruta provincial 5 en el kilómetro 14 al lado de la tranquera roja que se encuentra en medio de dos pinos verdes. Y fíjense que es un dato fundamental porque ya en el medio de la nada nos permite tener algunas referencias justamente para poder llegar y para poder obtener de alguna forma una pronta respuesta a esa situación que estamos viviendo, ¿sí? Es importante en la I encontrar si hay alguien que está tomando intervención o si está colaborando o si está ayudando a ese paciente. Habíamos dicho que la víctima, desde el momento que nosotros tomamos contacto con ella, pasa a ser nuestro paciente. Ese paciente espera pacientemente, tal cual lo indica su nombre, una atención, una contención. Y vos sos la primera persona, vos sos el primer eslabón. Por eso es necesario que vos quieras un compromiso social de decir, sí, me quedo a ayudar, no abandono a esta persona y de alguna forma voy a tratar de colaborar con ella, ¿sí? Y fíjense que, a ver, otra herramienta importante que nosotros vamos a tener en cuenta es el retorno, donde ya estamos hablando por teléfono, ya alguien nos está dando una contención, ya alguien nos está dando instrucciones de pre-arribo o instrucciones de post-despacho, o simplemente somos nosotros los que estamos interactuando, pasando la información necesaria de la situación que se ha ido dando en esta emergencia, ¿no? Entonces, el pedir pasa a ser una herramienta sumamente fundamental para que nosotros eduquemos a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra familia, para que de alguna forma el pedir nos eduque y nos indique cómo hacer una correcta y una buena llamada de emergencias. Fíjense cómo también esto del pedir habla, ¿no? Proteger, avisar y socorrer. Nosotros estamos socorriendo desde el momento que estamos avisando y estamos protegiendo y estamos socorriendo. Y todo tiene que ver justamente y va sumamente de la mano con este principio de la seguridad, la escena y la situación. Cada uno de estos pilares son fundamentales y se complementan entre ellos. La seguridad, la escena y la situación no serían importantes si no estuvieran complementadas y apoyadas por el PAS, el proteger, el avisar y el socorrer, y claramente a la inversa, ¿no? Y en esta evaluación primaria que nosotros vamos haciendo, donde tomamos contacto con este paciente, claramente tenemos que evaluar cómo es la seguridad del lugar y vamos a ir viendo cómo se encuentra esta escena, ¿no? Si esta escena está cambiando, si esta escena está roja, si esta escena ya está fuera de peligro y podemos trabajar totalmente distinto, ¿no? Entonces, en esta evaluación de la escena, o que tal vez pueda ser una evaluación del paciente,
vamos a evaluar todo lo que es el entorno, dónde se encuentra la víctima, si es seguro para mí, si es inseguro para la víctima, si puedo acceder, qué tipo de vulnerabilidades y peligros podemos encontrar, ¿no? Y fíjense cómo les voy mostrando distintas imágenes en las que cada una de ellas nos lleva a una situación de emergencia, a una situación de caos, totalmente distintas una de las otras. Hay muchos factores que son coincidentes y están en común, pero claramente detectamos esto, ¿no? Que muchas veces se ve desbordada la respuesta, la ayuda no llega en tiempo y forma, hay muchos heridos. ¿Qué tipo de heridos vamos a atender primero? ¿A quiénes? ¿A cuáles? Ver cuál es el entorno. Fíjense cómo una situación sanitaria como la que estamos viendo de múltiples heridos tranquilamente puede cambiar porque alguno de esas personas puede estar portando un arma. Fíjense que el tráfico también es sumamente importante, ver el sentido, lo podemos detener a ese tráfico, lo podemos parar, no lo podemos parar. Todo lo que son las condiciones ambientales, si existe fuego, si no existe fuego, los peligros inminentes con respecto a la electricidad, tenemos algún cable cerca o tenemos algunos materiales peligrosos. Y también, ¿por qué no hablar de lo que es la bioseguridad? ¿Estamos preparados al momento de entrar a la escena? La regla esta del yo, primero yo y luego yo y luego yo, me hace tomar conciencia que lo que primero tengo que hacer es ponerme los guantes para cuidarme yo, para cuidar mi bioseguridad. Fíjense el peligro que es sumamente latente y muy peligroso, todo lo que son los fluidos corporales, todo lo que son estos materiales peligrosos, y por qué no hablar también de la sangre que puede tener el paciente, ¿sí? Nosotros no tenemos certeza de la salud de esa sangre o de la salud de esas personas. Todos estos factores son factores que nosotros tenemos que tenerlos dentro de lo que es la evaluación de esta escena, dentro de lo que es la evaluación y la primera respuesta, la primera evaluación que nosotros vamos a estar haciendo y trabajando con nuestro paciente. Acá quiero que tengamos en cuenta algunas otras cuestiones, ¿no? Porque todo esto también, muchos de ustedes no lo tienen, pero es importante que vayamos adquiriendo estos conocimientos para lograr ir formando un pequeño perfil del rescatista, un perfil del paramédico, del asistente sanitario, un perfil justamente de este diplomado en asistencia sanitaria en emergencias y rescate. Yo necesito que ustedes puedan ir adquiriendo una formación que sea científica, técnica, donde todo lo teórico y lo práctico lo vayan incorporando de tal forma que sirva como herramientas para ustedes, para su seguridad, para que ustedes puedan desenvolverse claramente en lo que es la escena donde van a estar trabajando, ¿no? Y claramente, y esto nosotros hacemos mucho hincapié, probablemente los humanos tengamos muchos problemas con los otros humanos. Probablemente en una sociedad, en una comunidad, no siempre estemos bien comunicados, no siempre tengamos una buena relación o tal vez no nos gusta cómo nos mira la otra persona. Pero tener en cuenta que toda vida vale y vamos a tratar de salvar absolutamente toda vida. Vamos a tratar también de no juzgar, para eso estarán otras instituciones. Nuestra vocación de servicio nos llevará que tengamos que trabajar en una parte, en una zona segura. Probablemente si la zona está insegura y está la víctima ahí, si la podemos sacar, la sacaremos rápidamente. Tal vez afectemos un poco los conceptos de vida sobre miembros, miembros sobre funcionalidad, etcétera, etcétera. Pero también tener en cuenta que nosotros no estamos solos y somos parte de una comunidad, ¿no? Por eso les digo que podemos tener muchos problemas, pero a la hora de trabajar en la brigada, a la hora de trabajar en una comunidad, siendo la primera respuesta en emergencias, nosotros de alguna forma vamos a tener que empezar a trabajar en equipo. ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? A ver, probablemente no nos conozcamos, probablemente no sepa quién es la otra persona que está trabajando en otra institución, pero si todos empezamos a cumplir y a entrenarnos en los distintos protocolos de trabajo, claramente todos vamos a estar hablando el mismo idioma. Una vez que todos hablamos el mismo idioma en lo que respecta a atención sanitaria, en todo lo que respecta a seguridad, en proteger, avisar, socorrer, etcétera, etcétera, nuestro equipo tiene que ser lo más fundamental y nuestro equipo muchas veces va a ser personal de otras instituciones.
porque de alguna forma nosotros tal vez seamos los primeros en llegar a la escena, pero luego vendrá Policía Ciudadana, luego vendrá Bomberos o a la inversa, y probablemente ya estén trabajando en esa escena, en esa situación. Claramente es ahí que a través de estos protocolos, donde todos debemos conocerlos, empezamos a generar este vínculo entre distintas organizaciones, este vínculo entre distintas instituciones que nos permite justamente lograr y trabajar un equipo como tal, ¿no? Este equipo tiene que generar una dotación, tiene que tener un poder de decisión, este equipo se tiene que mantener actualizado, trabajar con protocolos actualizados y vigentes, tiene que tener mucho entrenamiento en técnicas, en protocolos, en tácticas y en estrategias a aplicar en cada una de las respuestas que podemos llegar a encontrar en la calle, ¿no? En esa escena que tal vez sea tan compleja. A ver, una rápida capacidad de triage, una rápida y claramente tiene que ser una rápida y apoyada capacidad de triage, un apoyo psicológico de contención tanto interna como externa y la posibilidad de que ustedes como equipo puedan brindar ese apoyo psicológico a sus víctimas, ¿no? Claramente un fluido trabajo con todo lo que es la parte de despacho, con todo lo que es el vínculo con otras instituciones, ¿sí? Y tienen que tener una logística preparada, tanto previamente como en el durante de la emergencia, como también para el después. Fíjense que siempre en todas estas comunidades, en todos estos equipos, nosotros nos tenemos que ir manejando de alguna forma vertical y ordenada para poder hacer un trabajo, ¿no? Tengan en cuenta que dentro de este equipo van a encontrar gente a ver, con una diversidad muy grande, con preparación heterogénea. Lo que se debe lograr es justamente tratar de igualar a todos los grupos para que sean medianamente homogéneos y cada uno de nosotros va a tener un rol. No le vamos a pedir, por ejemplo, a Policía Ciudadana que aplique una curación y tampoco le vamos a pedir a un paramédico que en una de esas se dedique a cortar el tránsito. Cada uno deberá hacer el rol que le compete dentro de su actividad, ¿no? A ver, muchas veces sí vamos a tener que complementar esa actividad, pero no es que va a ser lo primordial. Cada uno de nosotros va a tener justamente una jefatura, en algunos lugares lo podemos denominar como gerentes de acción o gerentes de grupo, gerente de brigada, pero lo que nosotros tenemos que entender es que está más allá de la capacidad de gerenciar o de mandar en una situación, también en un grupo vamos a encontrar personas que utilicen el rol de líder. Ese líder generalmente va a surgir o probablemente también lo podemos indicar, pero claramente ese líder va a ser seguido y respetado también por todo su equipo, ¿no? Y fíjense que acá las diferencias se dejan afuera, se arreglan, particularmente en los equipos que ya están constituidos, se arreglan estas cuestiones café de por medio, pero al momento de trabajar, al momento de estar en la central, al momento de participar de una emergencia, somos todos equipo y necesitamos hablar con el mismo idioma, con el mismo respeto, con la misma tolerancia, con la misma confidencialidad y con la misma conciencia entre todos, ¿no? Esto de alguna forma nos permite que nos podamos entender, por eso también nosotros, cuando estamos trabajando tanto con casos prácticos como con teoría, de alguna forma asumimos nuestro pacto de confidencialidad, donde cuidaremos todo lo que vayamos recibiendo a título académico, a título de capacitación, porque tengan en cuenta que particularmente vamos a estar trabajando con muchos casos reales, donde vamos a tener nombres y apellidos, donde vamos a tener datos sensibles. Muchas veces en las emergencias nos encontramos con familiares o nos encontramos también con personas conocidas, ¿no? Por eso también cada uno de nosotros como profesionales debe, dentro de este equipo y dentro de este compromiso social, debe adoptar justamente este pacto de confidencialidad y cuidar muchísimo todo lo que pasa dentro y fuera del equipo, cuidar mucho de que, por ejemplo, determinadas imágenes no salgan a la luz, tratar de cuidar algunas cuestiones, tratar de trabajarlas en los contextos totalmente adecuados, ¿sí? Y evitar justamente este tema de, a ver, hacer un mundo de situaciones que tal vez sean normales, naturales,
y tal vez en un ámbito distinto o en un contexto distinto se desentiendan o no puedan tener la resolución efectiva que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta que este equipo necesita también de estos líderes. No cualquier persona puede ser líder. También tenemos que entender que podemos prepararnos para ser parte del equipo y no ser un líder, ¿no? ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia todos debemos ser parte y de alguna forma esta parte nos tiene que hacer entender que cada uno tiene su rol, que cada uno tiene su objetivo y que todos somos complemento del equipo y de que todos vamos a tener esa participación, ¿sí? En el liderazgo, la cualidad innata atribuible a un individuo capaz de conducir a un grupo social para la consecución de un objetivo es sumamente importante. El líder te va a acompañar, el líder va a la cabeza, es punto de referencia y el líder es ejemplo, pero no solo ejemplo en la parte profesional, sino también en la parte profesional, porque el líder va a cuidar tu seguridad, va a cuidar tu seguridad psicológica, te va a contener, el líder te va a acompañar, el líder te va a recomendar. Y acá es muy importante que también nosotros podamos hacer alguna diferencia entre temerosos y temerarios, ¿no? ¿Con quién se quedarían ustedes? ¿Con el temeroso o con el temerario? Yo particularmente me quedo con el temeroso. Le doy, lo banco al temeroso, porque el temeroso puede tal vez manejar su miedo y lo banco porque el miedo es una cuestión que todos podemos llegar a tener esta situación, ¿no? Ahora, el temerario probablemente quiere establecer un falso liderazgo y el temerario se sienta este gerente, este jefe, pero lamentablemente el temerario es esa persona que probablemente y casi seguro lleva a que una dotación, una brigada, se vea afectada y la termine matando, ¿no? Entonces, como dije recién, el temeroso lo podemos cuidar, lo podemos hacer crecer, lo podemos ir trabajando, lo podemos cambiar. Claramente un líder también tiene que tener algunos factores sumamente importantes que son muy necesarios para que puedan ejercer su actividad como líder, ¿no? A ver, dentro de estas características y funciones, nosotros como funciones podemos encontrar la primordial, el líder contiene. El líder te va a incentivar, el líder no va a competir con vos, el líder te va a capacitar y te va a llevar a que vos trates de crecer tanto como él y de superarlo, ¿sí? Y de que estés incentivado en cada una de las atenciones. Es muy difícil estar trabajando en todo el ámbito sanitario, donde en un día de trabajo normal vamos a tener 50, 100 llamadas, donde cada una de esas llamadas va a ser totalmente distinta. Fíjense todo el trabajo psicológico que nosotros vamos a tener, ¿sí? A ver, claramente nosotros nos preparamos para tener estas funciones operativas, que probablemente un jefe aproveche y las distribuya. Nos vamos a fortalecer todos en las debilidades del otro. Por esas cuestiones organizativas y distributivas, el jefe nos va a dar tareas que nosotros vamos a poder hacer. Claramente el líder va a acompañar en eso y no nos va a hacer que hagamos cosas que no las podemos manejar, que no las podemos hacer, porque el líder nos va a estar cuidando, entonces va a buscar también el recurso adecuado. Fíjense cómo nos estamos fortaleciendo como equipo, como grupo, justamente en las debilidades del otro, porque las empezamos a conocer, ¿no? Y, a ver, acá tenemos que resaltar muchas cosas en este equipo. Un sentido de pertenencia es realmente necesario. Todos debemos sentir que somos parte y que pertenecemos justamente a ese grupo en el que estamos trabajando. Eso hace a la confianza, hace también a la posibilidad de tener una autocrítica, una sabiduría, nos templa no solo el alma, sino que nos templa también el espíritu, el cuerpo, para poder trabajar. Claramente nos va a enseñar que vamos a tener que empezar a hacer un trabajo seguro, prudente, un trabajo muy paciente, donde todas estas características y funciones sean una sumatoria para poder llegar justamente a la humildad. Generalmente los líderes son sumamente humildes. Los líderes no buscan destacarse, los líderes no van a buscar notas, los líderes van a buscar la sabiduría, los líderes van a buscar justamente el poder crecer y el poder solucionar estas situaciones de distinta complejidad, ¿no? Y acá el equipo es algo que particularmente quiero y necesito que empecemos a sentirnos como equipo y necesito que empecemos a conformar este equipo
teniendo en cuenta que somos un grupo distinto, que somos un grupo de hombres y mujeres, que somos un grupo de personas humanas, que cada uno piensa distinto o actúa distinto, pero también es importante que vamos unificando nuestros criterios, vamos acompañándonos y es importante trabajar justamente en ese grupo, ¿no? Un grupo socialmente constituido, organizado, para un servicio específico que responde a normas propias con un objetivo común. El objetivo común va a ser ese equipo, fortalecer ese equipo para poder dar respuestas totalmente distintas, ¿sí? En situaciones complejas, en situaciones donde la vida de otra persona se ve afectada o se ve en peligro, o probablemente la vida de nuestros familiares se vea también de alguna forma comprometida, ¿no? Ese equipo que nos va a dar la posibilidad de tener un poder de decisión, una votación que va a estar acompañando, ese equipo que probablemente nos permita trabajar de forma certera y consciente en cada una de las adversidades, tanto de emergencias, de urgencias, accidentes, incidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente queremos buscar una esencia en este equipo donde todas estas funciones que veníamos hablando se vuelvan sostenimiento, operatividad, objetividad y probablemente con unas características muy importantes. La pertenencia es sumamente importante, por eso también nosotros en algún momento vamos a empezar a trabajar con nuestro uniforme. El uniforme ayuda muchísimo a la pertenencia, el uniforme nos identifica no solo como partícipes de un grupo, sino que nos identifica como partícipes en una respuesta que nosotros como equipo pretendemos dar. En este caso, va a ser una respuesta sanitaria, una respuesta de contención psicológica, una respuesta humana ante distintas necesidades y adversidades, ¿sí? Claramente necesitamos trabajar de una forma muy disciplinada, de una forma muy vertical, una forma totalmente ordenada, donde nosotros podamos encontrar una seguridad que nos permita estar seguros a nosotros y tener a una víctima segura o llevarla a un lugar seguro, ¿sí? Pero claramente con esta identidad, con esta pertenencia, con esta capacitación permanente que nosotros pretendemos dar, justamente y con esta búsqueda de un perfil adecuado para un diplomado en asistencia sanitaria en emergencias y rescate, lo que nosotros tratamos de buscar es que prime un profesionalismo, que no improvisemos cosas, simplemente que seamos profesionales en nuestro actuar y claramente toda esa esencia del equipo se fundamenta y se basa en todo lo que es la humildad y la lealtad. Siendo leales a cada una de estas características, a cada una de estas funciones, siendo leales a ese compromiso que vos voluntariamente estás aceptando, vos voluntariamente estás viniendo para formarte, vos voluntariamente estás entregando tu vida y tu tiempo al servicio de una sociedad que necesita cosas, que está ávida de contención, claramente le estás siendo leal también a estos principios de cuidar nuestra humanidad, ¿no? De cuidar a otras personas. Ojalá que no nos toque ser nosotros las personas que tengamos que atendernos a nosotros mismos o atender a nuestros familiares. Ojalá que nos podamos preparar justamente para situaciones muy complejas, pero también ojalá que una vez que estemos preparados y que seamos sumamente profesionales, no tengamos que usar todo eso, sino que realmente podamos llevar las situaciones de otra forma y encontrar que cada vez tenemos una mejor cultura general y que cada vez tenemos mayores redes de autoprotección y que cada vez tenemos una sociedad, una comunidad mucho más cuidada. Es importante generar conciencia, es importante generar conocimientos. Y ahí es donde vos empezás a tener una participación, ¿no? Y fíjense que a veces hablamos de todo esto y estamos hablando de que probablemente la costumbre, probablemente el sentir que estamos en un espacio cuidado, nos permita bajar la guardia y no está bueno que bajemos la guardia. Y fíjense la imagen que les estoy mostrando, justamente es una imagen donde probablemente muchos de nosotros ya hemos bajado la guardia porque consideramos que no pasa nada, que es un ambiente seguro, que es un ambiente cuidado. Y en ese ambiente cuidado estamos teniendo a nuestros seres queridos, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta que puede haber algunos factores de peligro que justamente puedan estar exponiendo la vida de nuestros seres queridos.
Fíjense cómo muchas veces esta situación, que la vemos común en el dibujo, donde muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar, donde muchos de nosotros estamos de guardia, donde muchos de nosotros tenemos niños y los dejamos cerca de una cocina, donde muchos de nosotros los dejamos con factores de amenazas, de riesgo, con vulnerabilidades en nuestro propio hogar. Y hoy es donde yo quiero invitarte que cambiemos esta bocha, ¿no? Dejemos de tener esta visión entubada y empecemos a tener una visión mucho más global. Fíjate que no podemos tener a un chico jugando en un ambiente donde tenemos enchufes, donde tenemos gas, donde tenemos fuego. Probablemente tengamos que rever a partir de hoy muchas situaciones de seguridad con respecto a la seguridad de nuestra casa, de nuestro domicilio. Probablemente tengamos que empezar a trabajar muchas cosas. Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud justamente define a todos los que son los accidentes del hogar, a todos aquellos que de alguna forma se manifiestan en lo que es la vivienda de cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro hogar, esa zona de descanso, esa zona de confort, esa zona de seguridad, al menos emocional, que nosotros buscamos y tenemos cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a hacer mucho hincapié y empezar a tener un trabajo a conciencia, porque fíjense que hay un montón de vulnerabilidades que tenemos en nuestro domicilio, ¿sí? Desde intoxicaciones, que pueden ser por emanaciones, pueden ser porque nuestros niños tragaron detergentes o líquidos de limpieza. Tal vez no tenemos la cultura de identificar las botellas donde estamos guardando algunos líquidos y de enseñar de que esos líquidos pueden ser peligrosos, ¿no? Probablemente en una botella de spray estamos guardando un poco de soda cáustica que nos quedó, un poco de lavandina, probablemente lo dejamos a una altura donde cualquiera de nuestros niños la puede alcanzar. Y fíjense que esa misma altura es la altura donde pueden estar justamente los enchufes, donde podemos tener algún choque eléctrico, ¿no? Alguna quemadura. En las cocinas, ¿qué protección tenemos nosotros en nuestra cocina? ¿Cuántas veces vamos a tener la garrafa adentro de nuestro domicilio o fuera del domicilio? Entonces, un poco con todo esto, necesito que vayamos teniendo la posibilidad de empezar a pensar, empezar a abrir nuestra cabeza y fíjense que hay un montón de cosas que nos permiten tener heridas, incendios y están sumamente al alcance de la mano de cada uno de nuestros niños, de nuestros pequeños. Sin embargo, nosotros nos sentíamos seguros porque, nada, en nuestro hogar, ¿qué nos podía pasar si es un lugar cuidado, es nuestro lugar de descanso, es nuestro cable a tierra? Pero claramente, a ver, algunas cuestiones, ¿no? A tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos personas que en nuestro domicilio son personas celíacas, evitar todo lo que es la contaminación cruzada. Fíjense que el tema de la ingesta de alimentos en mal estado es sumamente importante. ¿Cuántas veces dejamos una comida fuera de la heladera o la dejamos al calor o simplemente no tenemos el recaudo necesario para evitar ese tipo de intoxicaciones por alimentos, por ingestas, ¿no? Muchas veces estos productos de limpieza, los desodorantes, las colonias, que probablemente los dejamos al alcance de los chicos. Ni hablar los que de alguna forma también tenemos que tener otro tipo de recaudos, porque cuando venimos de trabajar de afuera y no dejamos el uniforme o no dejamos la vestimenta que estuvimos utilizando, que tal vez está expuesta a materiales peligrosos, también estamos generando una contaminación del lugar donde nosotros vivimos y probablemente estemos generando un factor de intoxicación, ¿no? Todo lo que son las ingestas de distintos alcoholes, muchas veces promovemos a nuestros adolescentes, no, bueno, cualquier cosa, si vas a tomar, tomate en casa, pensamos que es un lugar cuidado, preferimos de alguna forma acompañarlos, ¿sí? Pero sin hacer ese acompañamiento donde nosotros vamos a capacitar, donde nosotros vamos a educar, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hay situaciones tan vulnerables como la posibilidad de que algunos jabones, algunos detergentes generen reacciones alérgicas a nuestros seres queridos o produzcan este tipo de intoxicaciones, ¿no? Entonces, a ver, a partir de ahora, esta visión que dejó de ser una visión entubada, que empieza a ser una mirada crítica,
un juicio crítico, objetivo, para tratar justamente de cambiar las cosas, va a ser que, por ejemplo, no dejemos los medicamentos del abuelo o de la atención o los medicamentos que estén en nuestra casa al alcance de los niños, ¿no? Y muchas veces tal vez nos hemos creado con esto, ¿no? Que en la mesita de luz de nuestros padres estaba toda la medicación o en la cocina al lado del microondas, al alcance de cualquiera de nosotros, teníamos absolutamente todo tipo de medicamentos sin tener los prospectos, los recaudos, etcétera, etcétera. Ni hablar de esos caramelos que pueden ser probablemente muy parecidos al veneno de rata o probablemente puedan ser esas pastillas que nosotros utilizamos para prender el carbón, para prender el fuego, ¿no? ¿Cómo tenemos que empezar a cambiar nuestra mirada? ¿Cómo tenemos que empezar a cambiar justamente nuestro accionar en las distintas circunstancias de nuestro hogar? Todo lo que estamos mencionando, todo lo que estamos viendo de alguna forma, nos hace ver que estos accidentes que se dan en un ámbito hogareño significa que hemos bajado la guardia, significa que nos hemos tranquilizado y que nos hemos descuidado. ¿Por qué? Porque pensábamos que no nos podía pasar a nosotros, que nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad era segura y sin embargo dejamos de ver todo lo que son los peligros, las amenazas, las vulnerabilidades que eh, se transforman en estos factores de riesgo que muchas veces son problemáticos y nos generan estos daños, estos peligros, ¿no? ¿Sabías que si tenés un balde con medio litro de agua, tu hijo se puede asfixiar, se puede ahogar en ese balde? ¿Sabías que si tenés una pileta que no la tapaste, una pileta que tal vez te fuiste adentro y quedó tu criatura adentro, probablemente esa criatura muera por inmersión, o probablemente tenga una asfixia, o probablemente tenga una serie de perjuicios que tal vez no los teníamos en cuenta, porque nos confiamos, porque pensábamos de que a nosotros no nos íbamos a pasar. Y fíjate que dejaste de tener en cuenta la seguridad, fíjate que dejaste de tener en cuenta todo lo que era la escena, la misma situación, porque cuántas veces dejas el teléfono para pedir ayuda lejos, cuántas veces lo dejas bloqueado, cuántas veces nosotros mismos generamos estas imposibilidades de dar una primera respuesta, ¿no? Asfixias vas a encontrar por broncoaspiración, por inmersión, por sofocación. ¿Cuántas veces a nuestros bebés o a nuestras criaturas les llenamos la cuna o su cama de peluches, de almohadas, o nosotros mismos los sofocamos con frazadas? Fíjate, y con esto te quiero dar tal vez la posibilidad de que empieces a tener otro tipo de pensamiento. Fíjate cómo el borde de una mesa puede generar una herida, como en una de esas un pequeño tropezón, una tontera, como que los chicos se persigan en la casa y uno de ellos cierre la puerta de un espacio sin ver si el otro está agarrando la puerta, cómo se pueden fracturar, quebrar, mutilar los dedos de una manito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate cuánto trabajo tenemos que hacer en todo lo que es la prevención de estas cuestiones de seguridad, porque básicamente todo pasa por la seguridad. Entonces, una vez que empezamos a cambiar la bocha, una vez que empezás a cambiar tu opción de seguridad, seguramente esa zona de confort realmente va a ser una zona de confort y realmente va a ser un espacio seguro, un espacio donde vos puedas estar confiado que no se produzcan estas cuestiones de peligro, ¿no? Fíjate estas épocas de frío, donde tal vez nosotros tenemos la capacidad o la posibilidad de tener una estufa, pero nuestro vecino tal vez esté con un brasero. Y fíjate que tal vez, nada, cómo nos calentamos, cómo nos abrigamos, y no tenemos en cuenta estos factores de peligro, estas posibilidades de que exista una fuga de gas. Cuando encontramos una garrafa y sentimos olor a gas, lo primero que hacemos es acercarle el encendedor para ver si pierde gas en vez de buscar el agua con jabón, agua jabonosa, ¿no? Entonces, fíjate cómo estas situaciones, con muy pequeñas cosas, podemos hacer una diferencia y podemos cambiar los factores de bocha. Todo esto que te lo estoy contando hoy, estoy tratando de capacitarte justamente para tratar de generar una conciencia en tu mirada, una conciencia en tu actitud. Hoy necesito que empieces a tener otra actitud con respecto a la vida, a tu comunidad, a los servicios que vos pretendés justamente atender y poder entregar, ¿no? Estos servicios de emergencia, esta vocación de servicio que no queremos que se empañe.
queremos que realmente vos puedas, de alguna forma, ser una persona realista, con juicio crítico, que tenga prevención, que tenga la cautela de estar cuidado cuando vos vas a hacer una respuesta a determinadas emergencias, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no le damos la importancia necesaria a pequeñas cosas que de alguna forma son sumamente importantes? Y te aseguro que a partir de hoy tienen que empezar a hacer la diferencia, porque son pequeños gestos, son pequeños cuidados donde nosotros vamos a educar, vamos a capacitar, y todo eso que vamos a estar haciendo es generar estas primeras redes de autocontención, estas redes de prevención, donde le estamos enseñando a los más cercanos y estamos compartiendo todos estos conocimientos que estamos tratando de adquirir justamente para que tengamos una mejor familia, una mejor contención, una mejor sociedad, una mejor comunidad. Todos vivimos en una comunidad, todos vivimos en, de alguna forma, un equipo, ¿no? Qué bueno que podamos hacer este equipo de trabajo también, que sea nuestra familia, que si a mí me pasa algo, nuestra familia sepa actuar y sepa buscar cuál va a ser la atención que yo pueda necesitar y pueda saber lo que es el pedir y pueda saber correctamente cuáles son los números de emergencia, a dónde tiene que hacer una llamada para que si a vos te pasa algo, tu propia familia te pueda cuidar y tu propia familia te pueda trabajar en todo lo que es la primera respuesta, el primer socorro. Fíjate que hay un montón de cosas que no las tenemos en cuenta, ¿no? ¿Cuánta electricidad tenemos en nuestra casa? ¿La tenemos al alcance de los niños? ¿Tenemos protegido? ¿Tenemos un salvavidas? ¿Cómo vamos a trabajar con quemaduras eléctricas? ¿Sabemos cuál es el tipo de quemaduras eléctricas? ¿Sabemos que las quemaduras eléctricas son de tipo cónicas? ¿Sabemos que la quemadura eléctrica va por dentro del cuerpo y que es muy difícil que le sigamos el recorrido porque puede salir en cualquier parte del cuerpo? A ver, fíjate que esta quemadura o esta herida que vos podés tener por electricidad es totalmente distinta a una quemadura o a una herida de punzo cortante, porque acá claramente la punzo cortante vos sabés cuál es la trayectoria, sabés por dónde está. En una quemadura eléctrica está dentro del cuerpo y no siempre vas a ver la trayectoria, ¿no? Y no siempre vas a saber cuáles son las intensidades o los voltajes que hicieron que esa persona tuviera una descarga. Y claramente no es lo mismo tener 110, 220 voltios, ¿sí? Porque el amperaje y todo lo demás es distinto. Entonces, riesgos generales vamos a encontrar siempre, pero es importante que vos puedas tener una mirada de prevención, que no sea una cuestión de sobreprotección, sino de prevención y de cuidado. Y de alguna forma puedas ir evitando todo este tipo de accidentes que se van a ir dando en el ámbito hogareño. Vamos a hacer que realmente nuestro hogar sea nuestra zona de confort, sea nuestro cable a tierra, pero por sobre todo sea nuestra zona segura, donde los pilares del CES y del PAS realmente puedan ser pilares que mantengan a salvo a nuestra familia y que te mantengan a salvo a vos como personal de primeros socorros, de primeros auxilios. Fíjate que dentro de lo que es la primera respuesta, vamos a trabajar justamente con esta cadena que tal vez nos va a organizar y de alguna forma nos va a poder permitir tener un ámbito vertical, contenido, cuidado, donde empezamos a trabajar justamente siempre con la seguridad, la escena y la situación. Y esto lo vas a ver, queremos que lo incorpores tanto que 50 años después de que te hayas jubilado, sigas teniendo seguridad, sigas viendo y evaluando la escena y sigas teniendo precaución y teniendo esa situación para poder contar con los recursos, ¿no? Fíjate que eso es sumamente primordial. Entonces, si empezamos a armar estos eslabones de primera respuesta, o estos eslabones dentro de lo que es la cadena de atención a las víctimas, siempre partimos del CES, la seguridad, escena y situación, eso nos va a permitir proteger, avisar y socorrer. Siempre vamos a tener que pedir ayuda, siempre nos reforcemos o nos apoyemos en todo lo que es el servicio de emergencia médico, ¿sí? O en una central de despacho, porque nosotros no sabemos cuál va a ser nuestro rango de capacidad para poder responder ante esa emergencia que se está generando, ¿no?
vamos a detectar la fuente, vamos a detectar cuál es el problema. Entonces, una vez que tenemos detectado el problema, empezaremos con todo lo que es la información, tanto subjetiva como objetiva. Obtener todos esos datos nos van a permitir, de alguna forma, tratar de desconectar la fuente de peligro y, ¿por qué no, también dar aviso y llamar a la caballería, llamar a alguien más que nos pueda ayudar, ¿sí? Tratar de alejar al accidentado de la escena, ponerlo y llevarlo en una zona segura. Probablemente, si la zona no sea segura, probablemente por salvarle la vida tengas que renunciar a la funcionalidad o tengas que renunciar a un miembro. Por eso, vida sobre miembro, miembro sobre funcionalidad. Estos también tienen que ser conceptos muy cuidados, conceptos muy observados antes de tomar esta decisión, ¿sí? Y claramente empezar con todo lo que es la atención primaria, ver que la zona sea segura, nos vamos a aproximar a la víctima, vamos a utilizar nuestros sensorios. Señor, ¿me escucha? Si la zona es segura, estableceremos contacto con él y así iremos avanzando, ¿sí? De alguna forma, acordate que socorrer significa prestar asistencia a una víctima que se lesiona o enferma súbitamente. Va a ser todo aquel socorro, toda aquella ayuda que vos puedas dar para que esa persona pueda recibir otra contención, una ayuda más especializada, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Sería bueno que lo tengamos también muy en claro, porque no siempre vamos a poder salir airosos en las situaciones de emergencia. Tal vez un primer socorro sea también acompañar a esa persona a un buen morir, ¿no? Darle la contención necesaria para que esté acompañado cuando esa persona tal vez se está despidiendo o está pasando totalmente a otro plano. Es sumamente importante, ¿no? Entonces, dentro de esta cadena de atención a las víctimas, es sumamente que vos puedas reconocer el CAB. El CAB es el ABC de lo que vos tenés que empezar a hacer. Es lo primero que vos vas a ir haciendo cuando encontrés esta víctima. La zona sea segura y empezás a utilizar justamente tu sensorio, ¿sí? El CAB significa estar atentos a lo que es la circulación, la A, hacer una apertura de vías aéreas y garantizar una buena ventilación de ese paciente, una buena respiración. Claramente, después, a lo largo del año, iremos viendo un primer reconocimiento más avanzado, que luego se irá un segundo reconocimiento si tenemos tiempo. Ese primer reconocimiento evaluaremos en qué situación lo hacemos, en qué contexto. No es lo mismo tener una persona con una hemorragia importante, una hemorragia severa, a tener simplemente una persona que está inconsciente o sin signos vitales, ¿sí? Claramente nos va a cambiar el protocolo. Pero nosotros, en esta cadena de atención a la víctima, empezamos desde cero, empezamos desde lo básico, para que de alguna forma vos vayas aprendiendo y vayas teniendo la capacidad de reconocer cada uno de los escenarios que se te van a ir presentando, ¿no? Como te dije, no es lo mismo atender a una persona que esté inconsciente, a atender a una persona que está sin pulso, a atender a una persona que está sin pulso y tiene una hemorragia profusa, una hemorragia severa. La evaluación de la escena siempre nos va a permitir saber con cuánta seguridad contamos nosotros, la seguridad que va a tener el paciente, cuáles van a ser los riesgos. En esa seguridad de la escena vamos a ver justamente la cinemática del trauma, vamos a ver esos datos tal vez objetivos y subjetivos que nos permitan empezar a tomar algunas decisiones ya más destacadas y más importantes para nuestro accionar. En la evaluación primaria, siempre, primero la seguridad, utilizamos el sensorio y a medida que vamos recorriendo justamente el cuerpo de la persona, vamos a buscar los riesgos inminentes de muerte en esa evaluación primaria, ¿sí? Los riesgos inminentes los vamos a buscar rápidamente y no tienen que tardar más de un minuto y medio. Empezaremos desde la cabeza hacia los pies, empezaremos a ver también si hay algún tipo de sangrado, los signos vitales, etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene que ser muy rápido y utilizando el sensorio. No se preocupen porque ya a partir de mañana, en la parte práctica, empezaremos justamente a trabajar sobre los distintos supuestos que podemos ir encontrando. Y claramente una evaluación secundaria, una vez que ya vimos que no hay un riesgo inminente de muerte, una vez que ya tenemos un poco más de tiempo, empezaremos con esa evaluación secundaria, donde buscaremos justamente todo lo que son las deformidades o problemas
neurológicos, donde vamos a exponer también los problemas que pueda tener ese paciente, ¿sí? Siempre, bajo todo concepto, la seguridad debe ser el pilar fundamental que vos debés trabajar en todo tipo de escena y en todo tipo de situación. Entonces, ahí vos vas a poder trabajar con seguridad y vas a poder evaluar cuáles son los mecanismos de daños, cuál es el número de víctimas que tenés, cuál es la impresión general de todo lo que vas a ir encontrando, ¿sí? Bien, es sumamente importante. Habíamos dicho que con el sensorio vamos a descubrir cuáles son los signos vitales, ¿sí? Vamos a utilizar absolutamente todos nuestros sentidos. Luego iremos aprendiendo cuáles son los signos vitales en los que tenemos que hacer hincapié, a ver, y justamente cómo trabajar cada uno de ellos, desde la tensión arterial, el relleno capilar, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y la temperatura. Todos esos van a ser signos vitales que nos van a dar indicios muy importantes y va a ser una información objetiva y subjetiva fundamental para poder resolver rápidamente nuestra evaluación primaria y ver qué tipo de tratamiento va a tener cada uno de nuestros pacientes en las distintas incidencias, ¿sí? Ese primer reconocimiento tiene que ser un primer reconocimiento rápido, donde evaluás las posibilidades de riesgo de muerte inminente. Ahí verás todo lo que es el estado de conciencia, si la persona respira o no respira, y si la persona tiene una hemorragia complicada o simplemente un sangrado, ¿sí? Bien, siempre vamos a verificar si la víctima está respirando o no. Lo podemos hacer de distintas formas. Podemos utilizar el oído, acercarnos a la víctima, a ver si ejerce algún tipo de sonido. Podemos poner la mano sobre el pecho, podemos ver la elevación o no del tórax. Fíjate todas las cosas que puedes hacer rápidamente, sin ningún tipo de instrumento, y con lo cual vos vas a poder estar justamente aplicando este sensorio para ver si esta persona está respirando o no está respirando. No tenés elementos mecánicos o técnicos para ver, simplemente estás utilizando tus sentidos, ¿sí? En el tema, después lo vamos a ver particularmente, ¿sí? Pero todo lo que es el ABC, el primer reconocimiento en ABC o el primer reconocimiento en XABC, el XABC hace mención o hace referencia a las hemorragias. Si una persona tiene hemorragia y se encuentra en un paro cardíaco, lo primero que vos vas a tener que atender es justamente esa hemorragia para que, digamos, cuando tengas que reanimarlo, justamente no, a ver, de alguna forma esa persona no se desangre más rápido, ¿no? Entre otros factores, no se preocupen, los vamos a ir viendo y los vamos a ir trabajando, ¿sí? El estado de conciencia, como dijimos, es muy importante porque no es lo mismo tener una víctima colaborativa que una víctima totalmente inconsciente. Entonces, en este sensorio nos vamos a acercar, vamos a tocar por encima de los hombros a la persona, le vamos a hablar, señor, ¿me escucha? Eso lo vamos a ver bien en la parte práctica mañana. Señor, ¿me escucha? A tocarle los hombros. Si es necesario, aplicarle un pequeño estímulo doloroso, ¿sí? Y eso nos va a permitir ver también si esa persona está consciente, está inconsciente, está actuando o no está actuando. Nos permitirá también tomar los signos vitales, detectarlos rápidamente y así de alguna forma empezar a trabajar. Claramente no es lo mismo un adulto que una persona pequeña, un lactante, donde vamos a tratar de llamarlo por su nombre, tal vez hacerle un pequeño pellizco en la planta de los pies o hacerle una pequeña tracción con el dedo de la misma planta, soplarle tal vez la carita de la criatura. Todo eso nos va a dar la posibilidad de una respuesta neurológica y ver si está consciente o inconsciente esa criaturita, ¿sí? El ABC que yo les decía es el famoso CAB, que después se los vamos a explicar bien, por qué diferencia de B larga a B corta, habla justamente de la ventilación en inglés, ¿sí? Lo primero que nosotros, si la persona está tirada al piso, está en una zona segura, nos vamos a acercar a trabajar en esa zona segura, vamos a establecer a través del sensorio y vamos a ir viendo, una vez que hacemos el sensorio, vemos si responde o no responde, si está consciente, vamos a asegurarnos de que en el ABC lo primero que vamos a hacer es la apertura de la vía aérea,
justamente vamos a utilizar la maniobra de frente-mentón, donde vamos a apoyar bien la cabeza en el piso y vamos a poder hacer que abra de alguna forma la boca esa persona. Asegurarnos de que tenga una correcta ventilación. Ya después, cuando veamos los signos vitales, veremos cuáles son los parámetros normales para tener en cuenta y reconocer dentro de los signos, de los signos vitales, ¿no? Y luego asegurarnos que tenga una correcta circulación. Eso luego, si nosotros vemos que la persona no está con vida o sus signos vitales no son efectivos, esa sede de circulación pasa a transformarse en la compresión justamente en el protocolo de RCP, ¿sí? Pero no se preocupen, ya lo vamos a ir viendo paso a paso en la parte práctica. Si está consciente, vamos, y ya hemos visto que no hay un riesgo inminente de vida, vamos a pasar al segundo reconocimiento, que generalmente lo denominamos con la letra D y con la letra E. Eso generalmente ya lo hacemos en un lugar un poquito más cuidado, con más tiempo, o lo hacemos arriba del móvil, o tratamos de preservar la integridad de la víctima para no dejarla expuesta, desnuda, delante de miles de personas, ¿sí? Entonces, en la D vamos a estar buscando todo lo que es el déficit neurológico, consciente o inconsciente, y vamos a hacer una exposición corporal buscando justamente todo tipo de secuelas, de laceraciones o cortes y demás en el resto del cuerpo, ¿no? Algo que no ponga en peligro la vida de forma inminente de esa persona. En esta cadena de atención a la víctima, ahora, como cultura general, les digo ahora como cultura general, porque después vamos a ir viendo cada uno de los detalles a medida que vamos avanzando en el crecimiento de nuestra formación. Utilizamos entonces CES, seguridad de escena y situación, nos acercamos a la víctima, utilizamos el sensorio. Fíjense que esté en amarillo el ABC, porque es lo que primeramente nosotros vamos a ver para garantizar una buena apertura de vías aéreas, una buena ventilación, una buena circulación del paciente. Luego en verde significa que tenemos un poco más de tiempo, un segundo reconocimiento, aplicamos el pedir y claramente empezamos a dar la respuesta adecuada que cada una de las víctimas necesita para tener esa contención, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, no responde o está inconsciente, pero sí respira, vamos a ponerlo en PLS, mañana lo vamos a ver, la posición lateral de seguridad, pero básicamente es una posición que nos permite tener una vía aérea permeable. Si nosotros sospechamos de que esa persona ha tenido algún tipo de injuria traumática, claramente vamos a cuidar mucho lo que es las cervicales para evitar justamente algún daño en su columna, ¿sí? Pero si la persona puede estar desvanecida o si la persona no ha tenido ninguna situación traumática, la ponemos en PLS, posición lateral de seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a aproximar a la víctima, nos vamos a poner al costado de la víctima, el brazo que está más lejano, perdón, el más cercano a nosotros, lo vamos a estirar, vamos a hacer que con el otro brazo se abrace por encima del cuello, vamos a poner a su rodilla, la que está más lejana hacia nosotros, la vamos a poner como si fuera una B corta invertida y vamos a hacer una pequeña tracción hacia nosotros. De esta forma vamos a estar utilizando la PLS. Esta persona va a poder tener la posibilidad de sus vías aéreas que estén permeables, ¿sí? Una buena respiración. Si esta persona vomita, tiene sangre o fluidos corporales, vamos a evitar que se ahogue, etcétera, 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 ¿sí? Bien, vamos a dejar de compartir la pantalla. Esto fundamentalmente nos da la posibilidad de tener otra mirada totalmente distinta con lo que es la primera asistencia, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes venían con la idea de, pasó un accidente y bueno, vamos a tratar de ayudar y claramente cuando vamos a ayudar, de alguna forma es cuando nosotros ponemos en riesgo nuestra vida y claramente nos ponemos en peligro. Por eso es un pilar fundamental, aún para las personas que ya son profesionales, que ya son recibidos, que tengamos la seguridad, la escena y la situación internalizada y algo vivo en nosotros que nos permita estar siempre atentos y de alguna forma nos permita estar al cuidado no solo de nosotros, sino de las dotaciones que van a estar trabajando. Déjenme ver, quiero parar la grabación. Ahí estamos.